gracias por participar en esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo de Concejales de Izquierda Unida. Me acompaña Fran Maza. Precisamente el próximo pleno, el primer punto del día, será la toma de posesión de Fran como concejal de Izquierda Unida, y el motivo de esta convocatoria es dar a conocer las mociones que llevaremos a pleno el próximo lunes. Ya sabéis, porque lo presentamos públicamente, ya presentamos una moción relativa a las mejoras y mantenimiento de la zona de Valdealanes, moción que no solamente va a ser acogida por la unanimidad de los concejales, sino que además incluso se va a convertir en una moción conjunta, de lo cual evidentemente nos alegramos, y además parece que incluso ya han empezado algunas mejoras en esa barriada. Y hoy presentamos dos mociones nuevas que queremos llevar a este próximo pleno. En primer lugar, una moción que tiene que ver con la depuradora del centro logístico que tenemos a la cercanía de Cartaojal. Como todos sabéis, el año 2003 comenzaron la construcción de un centro logístico en la cercanía de la pedanía de Cartaojal, un centro logístico que pretendía construir medio millón de metros cuadrados, y que en ese centro logístico evidentemente suponía la instalación de muchas empresas y que naturalmente tenía que llevar consigo una depuradora. La depuradora, cuando acaban las obras, no se construye, y el año 2008, siendo concejala de Agricultura Lola Quintana, se le hizo un requerimiento a la empresa para que, la promotora en este caso, para que construyera y pusiera en marcha esta depuradora. La depuradora tardó en construirse, se construyó, terminó, creo que fue el año 2010, cuando ya estaba la depuradora construida, pero sin embargo a la fecha no funciona esa depuradora, con lo cual tenemos una obra que no funciona, con los consiguientes molestias y los grandes inconvenientes que suponen los regantes, el que la agua de esta industria se vierte directamente a los arroyos que luego van al sistema de riego. Por tanto, lo que planteamos en esta moción es que, puesto que está la depuradora construida y corresponde a los propietarios de la industria instalada, corresponde su funcionamiento y su mantenimiento, exigir al equipo de gobierno, que es quien tiene las competencias de hacer que se cumpla la normativa en el conjunto del término, exigir que se tomen las medidas necesarias para la inmediata puesta en funcionamiento de esta depuradora. Nos comentan que al parecer hay intención de ponerla en marcha pronto, incluso nos decían que puede estar antes del pleno. Públicamente así lo hicimos ante el equipo de gobierno, y también lo hacemos aquí, públicamente decimos que si para el lunes está en funcionamiento la depuradora, pues naturalmente nos alegrará muchísimo en esas circunstancias y no tenemos ningún inconveniente en retirar esta moción. En el caso, como nos tememos de que continúe sin estar en funcionamiento, mantendremos esta moción para que el equipo de gobierno actúe en consecuencia y por tanto exija a la comunidad propietaria, que corresponde, la puesta en funcionamiento de esta depuradora. Por tanto, una primera moción para la puesta en marcha de la depuradora del centro logístico. Hay una segunda moción que tiene mucho que ver con lo que precisamente ayer fue el tema del día, fue las medidas que va a tomar el gobierno del Partido Popular a partir de ahora para intentar acabar con la crisis, y que tiene que ver con las políticas activas de empleo. Concretamente, el título de la moción es Mantenimiento de los fondos aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para las políticas activas de empleo. Y me explico brevemente. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía e Innovación y Ciencia y Empleo, tiene una serie de políticas activas de empleo, cuyo objetivo evidentemente supone la promoción de empleo en nuestra comunidad autónoma. Hay tres líneas básicas de políticas activas de empleo. Unas tienen que ver con la formación, otras tienen que ver con programas de fomento de empleo dirigidos tanto a personas en paro como a personas que están trabajando para mantener y mejorar su puesto de trabajo, y otros son programas de orientación e inserción laboral, evidentemente destinados a personas en desempleo. Pero el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el mes de mayo, acordó un recorte de los fondos destinados a políticas activas de empleo, los fondos que tienen que transferir a las comunidades autónomas, de nada menos que un 56,9% de lo que hasta la fecha venían destinando. Concretamente, se pasó de una cantidad en 2011 de 3.061 millones de euros destinados a políticas activas de empleo a solamente 1.318 millones de euros. En el caso de Andalucía, supone que Andalucía deja de percibir, en concepto de política activa de empleo, 396 millones de euros. Evidentemente, esto es un ataque directo a la posibilidad de que la Junta de Andalucía haga políticas que incidan directamente en la creación de empleo, y además una
la primera aplicación de este recorte es que se ponen en peligro los agentes locales de empleo y el programa Andalucía Orienta como cualquier tipo de programa orientado a las políticas activas de empleo. Y esto ocurre precisamente cuando el mayor problema que tiene España y por tanto Andalucía en este momento es el elevadísimo nivel de desempleo y de paro que existe en nuestra comunidad y también en el conjunto del Estado. Por tanto, en la moción lo que hacemos es instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que modifique el criterio por el cual recorta el 56,9% de los fondos para la política activa de empleo que gestiona la comunidad autónoma y, por tanto, ampliar estos fondos para la promoción del desarrollo y la actividad económica territorial dentro de los presupuestos del Estado. Por tanto, primera propuesta, que se modifique el criterio y que el recorte no sea de esta naturaleza. Y una segunda propuesta en esta moción es instar también al Ministerio para que en el caso de que decida no cambiar este criterio, haga como se ha hecho con la Comunidad de Extremadura, y es que nos dote de una manera suficiente con un plan integral de empleo, un plan de choque contra el paro en Andalucía, como ya he hecho, como decía, en Extremadura, y que entre otras cosas permitiría la continuidad de los agentes locales de empleo y del programa Andalucía Orienta. Creemos que en estos momentos, en un tema que afecte solamente a Antequera, pero evidentemente afecta también a muchísimos antequeranos, y creemos que es un tema fundamental el que no se recorte en duro en cualquier tipo de actuación que tenga que ver con la creación de empleo. Estas son las dos mociones que está previsto ya, que se debatirán en el próximo pleno. Después de la intervención del presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados, vimos que hay dos temas que no podemos dejar pasar y que se han convertido en dos mociones de urgencia, siempre y cuando la mayoría del Pleno estime la urgencia y por tanto nos permite el debate en la sesión plenaria del próximo lunes. Una primera moción, repito, que no está presentada en la comisión informativa y que llevaremos al Pleno por la vía de urgencia, una primera moción, decía, es una moción que tiene que ver con los horarios comerciales. Ya de antes, ya del 2 de julio, el secretario de Estado para el Comercio anunció la intención del Partido Popular de liberalizar vía Real Decreto Ley los horarios comerciales. Concretamente ayer el presidente del Gobierno también incidió en que una de las formas por las cuales pensaba que se podía crear empleo era liberalizando los horarios comerciales. Concretamente, la propuesta que se hacía desde la Secretaría de Estado para el Comercio suponía el que pasaríamos en Andalucía de 72 horas máximo de apertura de la semana, pasaríamos a 90 horas semanales. Y en cuanto a los 10 festivos que podrían abrirse, de los 8 que actualmente pueden abrirse, pasaríamos a 16 festivos que podrían abrirse los comercios. En nuestra comunidad autónoma tenemos una legislación específica que permite, por ejemplo, el que los establecimientos comerciales con menos de 300 metros cuadrados, las estaciones de servicio, las tiendas de conveniencia, los comercios en zonas de gran afluencia turística tienen total libertad horaria. Pero el resto de los comercios, evidentemente, tienen unos topes los que antes hemos señalado. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta liberalización? Pues que, evidentemente, las grandes superficies, que no tienen problema en abrir el tipo que quieran, pues van a hacer una competencia desleal, más de la que ahora mismo hacen, contra el pequeño comercio. Porque son pequeños comercios donde el propietario es muchas veces el propio trabajador o tiene un solo empleado, que evidentemente no podría competir con esa apertura de horario con las grandes superficies. Habría que hacer constar que en este año se han perdido en grandes superficies 120.000 puestos de trabajo y sin embargo el pequeño comercio suele mantener su trabajo, su empleo. Por tanto, es poco coherente el que para crear empleo se beneficie a aquellas grandes superficies en detrimento del pequeño comercio que es el que realmente está creando empleo. Por tanto, lo que planteamos en esta moción es satisfacer la propuesta del Gobierno Central y que en el caso de Andalucía se mantenga la ley tal cual está, porque además entendemos que hay un consenso más que suficiente entre grandes superficies, pequeño comercio, trabajadores y empresarios en el tema de cómo está ahora mismo el comercio en Andalucía. Por tanto, creemos que poco aporta, mucho puede perjudicar al pequeño comercio y creemos que lo más inteligente y lo más práctico sería el quitar, no poner en funcionamiento esta medida. Y por último, una moción, también como decía antes, por la vía de urgencia, que intentaremos debatir en el pleno del lunes, es un rechazo a la subida de los tramos impositivos reducidos del IVA. Como bien sabéis, ayer se publicó la intención del Gobierno de subir el IVA en el tramo general del 18 al 21% y en el tramo reducido del 8 al 10%. Ya no solamente nosotros,
en otro momento fue el Partido Popular quien hizo declaraciones contundentes sobre la poca oportunidad y lo poco rentable que sería para la economía española la subida de un impuesto tan injusto como el impuesto del IVA. Impuesto injusto porque además lo paga todo el mundo independientemente de su ingreso. Tanto el que cobra 426 euros al mes, que es el salario mínimo que hoy se cobra por desempleo, como el que cobra 10.000 euros mensuales, el mismo impuesto de paga por el consumo que se haga. Por tanto, es un impuesto realmente regresivo. Sin embargo, y no entendemos cómo eso, que además perjudica realmente el consumo y por tanto el crecimiento económico de un país, puede beneficiar a la creación de empleo. Pero si grave es la subida del IVA, mucho más grave es el tramo concreto de IVA reducido, el que concretamente en el caso del turismo es el que más afecta. Ahora mismo la hostelería en general tiene un IVA del 8%. Subir del 8 al 10%, subir 2 puntos del IVA, supone el que el turismo español va a estar en grave diferencia negativa con otros competidores cada vez más potentes, tanto en el Mediterráneo como en otros países que compiten con el turismo español. Por tanto, entendemos que esa medida, que es perjudicial para el conjunto de la población, en el caso del turismo es especialmente grave, porque, repito, ataca quizás la fuente de ingresos, la fuente económica, ahora mismo quizás más rentable, la que más empleo está produciendo en este país. Concretamente, esta subida del tramo reducido pues afecta a los transportes, tanto aéreos como el marítimo como el terrestre, a los equipajes, a la hostelería, alojamiento, acampada, balneario, a los restaurantes en general, a las comidas y bebidas para consumir en el acto, por tanto, al cine, al teatro, por tanto, a todo aquello que supone la oferta turística de un país. Creemos que eso, por una parte, perjudica gravemente los intereses del turismo en Andalucía y en Málaga especialmente, y que además es, para colmo, es inconstitucional, porque entendemos que, es el caso de la ley comercial. Creemos que sería una medida poco práctica, poco útil, y como además este momento adecuado, el que tenemos que plantear la intención, la opinión de Izquierda Unida de que esto no se aplique, creemos que el pleno del próximo lunes, pues los concejales de este ayuntamiento se pronuncien a favor del turismo en Antequera, precisamente cuando en estos días atrás se han aprobado mociones orientadas a promocionar el turismo en nuestra ciudad, concretamente como el tren turístico de Málaga-Ronda, que entendemos que es bueno que pase por Antequera, y creemos que no tiene sentido, por una parte, potenciar el turismo local, el turismo que Antequera puede ofertar, y por otra parte, aprobar medidas que en la postre suponen un grave perjuicio para el turismo. Por tanto, estas 4 mociones, 2 ya presentadas y 2 que podemos presentar por vía de urgencia, son las mociones que queremos debatir en el próximo pleno.